Y Kochba es estrella. El Bar Kochba, o hijo de la estrella, se llamó a sí mismo el Mesías. Retoma Jerusalén, la reconquista, que la tenían los romanos, esto el año 132 al 136, pero duró 3 años y medio. Él es el reino. Véanlo a él. Aquí Pablo dice, este capítulo es fantástico, el capítulo 12, porque no os habéis acercado al monte. Fíjense, un monte, una roca arrancada de un monte. Porque no habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. ¿Qué monte es? Sinaí, ¿no? A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Fíjense con qué elementos vincula el monte Sinaí. Con fuego, con oscuridad, con tinieblas y tempestad, la concepción del reino de los judíos. Al sonido de la trompeta y a la voz del cual hablaba desde el monte, el cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, le tenían miedo, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia a tocar el monte será apedreada o pasada por un dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esto es un caos. Y yo estoy seguro que aquí el Señor no tiene nada que ver, pero Pablo está tomando la figura, la parábola, el elemento y lo está llevando, lo está utilizando. ¿Por qué no tenía nada que ver con el Señor? Porque había una columna de fuego que los guiaba en el día y nadie le tenía miedo. Nadie pensaba que se iba a quemar. La columna de fuego los guiaba en la noche y en el día era una columna, una nube que les tapaba el sol. ¿Alguien tenía miedo de tocar el fuego de la columna? ¿Alguien dice que está espantado y temblando? ¿Y por qué cuando hay fuego en la montaña así? ¿Por qué cuando el Señor en las aguas de Mara, el pueblo se revela y les dice, ¿por qué no nos trajiste aquí para morir? Y tenemos que tomar estas aguas amargas. Justo después del cruce del Mar Rojo, el Señor le dice, ven, golpea la roca. Golpeó la roca y sale agua. Y todos beben. ¿Por qué el Señor no se enoja? Vean la segunda vez que salió agua de la roca. El Señor se enoja con ellos. El Señor que está relatado en los acontecimientos se enoja con ellos. Y después viene la muerte de Aarón, viene la muerte de Moisés. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el Señor se enoja allá y acá no? Cuando el pueblo murmura en los dos lados. ¿Por qué en una montaña hay miedo y en otro no? Cuando hay fuego nadie tiene miedo. Ningún animal moría si se acercaba. ¿Por qué las diferencias de los dos? Porque los judíos no querían a un Dios, querían otro Dios. Verso 22. Si no os habéis acercado al monte de Sión, es otro monte, dice Pablo. La roca es arrancada de un monte, pero es otro monte. ¿Cuál es ese monte? Es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la compañía de millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Están todos en los cielos metidos ahora? Dice Pablo, no, te está relatando la topografía de hechos concentrados en un texto. Está todo ahí, eso es la Sión. ¿Está Dios juez? Sí. El anciano de días, a los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿están ahí? Y dice, estos son la gente que murió y sigue muerta y está en espíritu en el cielo. Si tú lees el texto, la topografía de los hechos y lo concentras en un versículo, tienes el mismo problema de Juan el Bautista, porque lee 1 Corintios capítulo 15 y dime qué son los espíritus de los justos. No profundizaré más, pero léelo tú en casa. ¿Qué son los espíritus de los justos? Hechos perfectos. Y te voy a dar una pista. Vivificado en el espíritu. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, también está ahí. Todo eso es la ciudad. Todo eso es el monte de Sión. Es lo que el Señor nos tiene preparado. Jesús, el mediador ¿de qué? De un nuevo pacto. Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No es sangre ni humana ni de animales. Es la sangre del Hijo de Dios. Mirad, que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. O sea, si no escaparon los que estaban en las faldas del Sinaí, nosotros de Dios no escaparemos.
si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La primera voz conmovió la tierra, hizo temblar la tierra. La segunda voz, la del monte Sión, conmoverá, hará temblar los cielos y la tierra. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. ¿Qué es la remoción de las cosas movibles? Va a sacar todo lo que se tiene que mover. Conmover es destrozar, destruir, hacer temblar. ¿Cómo se destruye la estatua? De la misma manera. Sacar como cosas hechas para que queden las que no se mueven, las inconmovibles, las espirituales. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿cuándo? En su muerte. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a un Dios, agradándole con temor y reverencia. Yo nunca entendía este texto, ¿por qué Pablo lo puso acá? Porque Dios es fuego consumidor. ¿Cómo se destruía la estatua? ¿Cómo se consumen cómo se consumen los metales en el crisol? Primero, los metales no nobles, el hierro, el bronce, el barro. Al último, el oro, la plata y el oro. Dios es fuego consumidor. Esta es la estatua interpretada por Pablo. El Señor viene y destruye. O sea, tú no vas a... Lo que hacen es destruir, pican la roca, los que van a fundir y van a sacar los metales, pican la roca, la hacen polvo y la meten al crisol. Viene la roca, se destruye, ¡pum!, y es consumida. A todo esto, el Señor cuando murió, ¿qué dijo? Consumado es. Ya puse fin a todo. La roca cae en su muerte. Los 10 dedos son destruidos. La roca destruye toda la estatua. El reino es de Cristo. Es la inauguración del reino. De ahí quedan sus emisarios, porque Él se va. Ellos quedan haciendo negocios. Vean la parábola de los talentosos que hicimos hace un tiempo atrás. Hacer los negocios es esparcir el amor de Cristo, hasta que viene por segunda vez para terminar con todo dominio. ¿Por qué con todo dominio? Porque hay dominios que todavía no están terminados. El dominio de la muerte. Viene a la resurrección Él. Porque el trigo y la cizaña crecen juntos hasta el final. Se tiene que acabar la cizaña de nuestro corazón. Ahí es el reino donde no hay otro que esté levantado. De ninguna forma. Mientras, ¿qué está pasando? La roca que se transforma en montaña empieza a llenar toda la tierra. Se empieza a llenar, se empieza a llenar, se empieza a llenar. Estos son los hechos. Bueno, ahí está lo que significan las palabras conmover, que es agitar, temblar o destruir. El fin de todo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, todo ya se acabe, no haya cizaña, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué quiere decir? Que ya las tinieblas no tienen control ni poder. Eso empezó a pasar en el tiempo de Cristo, pero aún siguen actuando. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Evento futuro. El reino consumado. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, futuro. Y a Él será la gloria por los siglos de los siglos. Vivimos en el reino presente, en la siembra. Nosotros somos los encargados de esparcir ese reino, el evangelio, la buena nueva que el reino ya llegó. La cizaña y el trigo crecen juntos hasta la siega, el reino consumado. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino, para siempre. La topografía de los hechos, aquí están. Miren, atención, Cristo nace, después Cristo muere. Esa es la caída de la roca. Cuando nace, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se establece el día de la cruz. Esa es la inauguración del reino. Es como la ceremonia. ¿Se acuerdan que previo a la cruz el Señor pasó por Jerusalén y le tiraban las hojas de palmera? Era como recibimiento de un rey. Ese era el acontecimiento de recibir al rey. Un par de días después Cristo muere en esa semana. Toma de Jerusalén, año 70. El primer concepto de venida.
¿Cuándo serán estas señales de tu venida y del fin del siglo? Ese primer concepto es la toma de Jerusalén. Esa es la primera guerra judeo-cristiana de 3 guerras que hubieron entre judíos y romanos. La primera hizo añicos Jerusalén. Destruyó el templo y lo dejó en el suelo. La sangre corría de los peldaños del templo donde se escondieron los últimos. Fueron todos masacrados y el templo quedó en ruinas. ¿Saben cuándo se reconstruyó el templo de Jerusalén? ¿Alguien sabe cuándo se reconstruyó el templo de Jerusalén después del año 70? ¿Alguien puede responder eso? No se ha reconstruido. Nunca, nunca. Oye, ¿qué sucedería después de la tribulación de esos días? El sol se oscurece, la luna y las estrellas caen. ¿Han leído el discurso de Esteban en su defensa, que dice que llevaron el santuario de Moloc? Moloc es el símil con Baal. La estrella Renfán, tienes la estrella, tienes a Moloc. Moloc es el símil de Baal, es el Baal. Ellos ponían a los hijos al fuego, ellos ponían animales al fuego. El rito es Moloc, el rito es a Moloc de quemar las cosas. Y de hecho, todo el rito del santuario, toda la fiesta judía, el calendario judío, ¿qué lo regula? La luna. Si tú dejas de hacer que la luna brille, ¿qué terminas? De ver el calendario. No tienes calendario, se acaba la era judía, no sabes cuándo son las fiestas. Si no hay luz, no hay sol, no hay estrellas, no hay santuario, no hay rito, no hay nada. Se acaba la era judía. ¿Cuándo sucede? Justo después de la tribulación, el año 70, la primera venida. De ahí comienza la edad oscura, le puse yo. No hay luz de sol, no hay luz de estrellas, no hay luz de luna. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Nunca se restablecerá. De hecho, en el lugar donde estaba el santuario, el mismo lugar físico, hoy hay una mezquita palestina. Segunda guerra judeo-romana, año 1115, 1117. Si no había Jerusalén, ¿dónde fue la guerra? Aquí lo descubrí, fue en Mesopotamia. ¿Qué es Mesopotamia? En Babilonia. ¿Por qué? Porque cuando Israel había sido llevado en el tiempo de Nabucodonosor a Babilonia, cuando reconstruyeron Jerusalén, hubo pueblo que salió y pueblo que quedó viviendo en Babilonia. Hasta los tiempos de Cristo, en Mesopotamia, habían judíos establecidos en Babilonia. Cuando ellos supieron que Jerusalén había sido destruida, se rebelaron contra Roma y se armó una segunda guerra. La guerra de Quito se llama. Y son de los judíos viviendo en Babilonia contra los romanos. Adriano construye Aelia Capitolina. Lo hizo en Jerusalén. Puso un templo en el mismo lugar del templo al dios Júpiter sobre Jerusalén. Ellos adoraban el sol. Tercera guerra judeo-romana. La rebelión de Bar Kokhba, dice ahí. Y Kokhba es estrella. El Bar Kokhba, o hijo de la estrella, se llamó a sí mismo el Mesías. Retoma Jerusalén, la reconquista, que la tenían los romanos, esto el año 132 al 136, pero duró 3 años y medio y no hay signos que pudo volver a los ritos del santuario. No pudo reconstruir el santuario, ni los ritos del santuario. El sistema de sacrificios no se restableció. Duró solo 3 años y medio y mueren 580.000 judíos en la batalla de la invasión romana a Jerusalén nuevamente. 50 ciudades fortificadas, 985 aldeas fueron arrasadas. Adriano intentó destruir la raíz de la identidad judía. Prohibió la Torá, el calendario judío, lo prohibió. Mandó a ejecutar a numerosos rabinos y eruditos. Los rollos sagrados fueron quemados en una ceremonia en el monte del templo. Luego de la rebelión, el centro de la vida religiosa pasó a las sinagogas de Babilonia. ¿Perdón? ¿Sinagogas de Babilonia? Los que no habían salido de Babilonia. En el 312 viene Constantino. ¿Se acuerdan que el romano se cristianiza? Eso ocurre del 136 al 614. Todo ese periodo es el periodo bizantino, que ya estaban en Roma. Y Constantino estuvo el 312 y él es el que cristianizó el paganismo, o paganizó el cristianismo, como usted lo quiera ver, porque mezcló elementos que ellos habían aprendido de su liturgia romana, mezclado con el cristianismo. A todo esto, habían cristianos que el siglo I ya guardaban el domingo. No viene de Constantino, Constantino lo hizo ley nomás. Después del 614 al 629, los persas toman el control. Echan a los bizantinos, a los romanos, y Sasánidas toma Jerusalén.
del 614 al 629. Después del 629 al 638, el Imperio Bizantino recupera Jerusalén. Oye, que tienen un celo con la ciudad. Del 638 al 1099 viene el Califato Árabe. Ellos toman la ciudad, echan a los bizantinos. De ahí vienen las cruzadas, porque ya habían cristianos romanos y aparecen las cruzadas. En el 1099 al 1187 los cristianos toman el reino de Jerusalén. De ahí viene Saladino. De aquí es la película que les mostré al principio. Después viene Saladino. Todo es guerra, todo es muerte, todo es matar para tomar el control del reino, porque el que tiene Jerusalén tiene el reino de los cielos. Y no es así, el Señor lo explicó antes. Toda esta es una etapa oscura. Después, más cruzadas en el 1227. Los turcos toman la ciudad en el 1244. En el 1917, la Primera Guerra Mundial, la ciudad pasa a ser control de Gran Bretaña o de los británicos. Ellos toman el control de la Primera Guerra Mundial. Y en el 47 la ONU declara a Jerusalén como parte de dos estados, Palestina e Israel. Y hasta el día de hoy se siguen peleando. Después viene Cristo. Todo este tiempo del medio, este tiempo, es la edad oscura. No hay sol, no hay luna, no hay estrella. Coincidencia que en este tiempo, en el 132 al 136, la tercera guerra judeo-romana, Bar Kokhba es estrella, ¿no? Se hizo llamar el Mesías y cayó en 3 años y medio. Cualquier similitud con Jesús es mera casualidad. Abrochen ahora. ¿Cuándo se establece entonces el reino de los cielos?